Quisiera que me acompañen, por favor, con sus Biblias a la primera epístola de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y a medida que lo encuentren, por favor, se ponen de pie. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Oremos. Padre bueno, Padre justo, te quiero dar las gracias por este privilegio tan hermoso que me das a través del hermano pastor de poder predicar tu bendito Evangelio. Gracias, Padre, por esta oportunidad que aún los ángeles del cielo anhelan tener. Te quiero pedir, Señor, que seas tú hablando a través de mi boca, que sea tu mensaje, Padre, el que sea predicado, que no sea lo que yo quiero decir, sino lo que tú has preparado, mi Dios, que sea tu palabra hablando a nuestro corazón, edificándonos, y que sea tu mensaje, Señor, quien nos lleve a poner en práctica lo que tu palabra nos enseñe. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En esa porción, el apóstol Pedro nos explica algo muy interesante. Específicamente en el versículo 12, él nos habla de que aquellos profetas del Antiguo Testamento entendieron a través del Espíritu de Dios que las cosas que eran anunciadas a través de su boca no eran para sí mismos, sino que eran destinadas para una generación que vendría más adelante. Y es interesante porque a veces nosotros podemos entender como cristianos que solo debemos velar por nosotros mismos. Pero la realidad es que la palabra nos enseña que hay algo que viene detrás de nosotros. Hay una generación que viene levantándose detrás de nosotros. Ahora, ¿cómo esta generación va a conocer de la palabra de Dios si no hay quien le enseñe? ¿Cómo esta generación va a trabajar para la obra de Dios si no hay quien le dé un ejemplo? ¿Cómo esta generación va a amar a Dios si no hay quien le instruya en el amor de Dios? Lo que Pedro nos dice es que el trabajo que Dios le dio a los profetas fue precisamente preparar el camino para esa generación que vendría luego de ellos. Y si nosotros nos detenemos a pensar por un segundo, podemos ver que si cada uno de nosotros hoy está aquí, es porque alguien en algún momento nos habló de Cristo. Porque alguien en algún momento tomó de su tiempo para instruirnos en la palabra de Dios. En mi caso personal, a quien yo puedo reconocer con quien más hizo ese trabajo desde mi juventud fue a mi madre. Pero la importancia acá es que nosotros como creyentes, tenemos una responsabilidad delante de Dios. Esa responsabilidad es preparar el camino para los que vienen. Es preparar el camino para los que vienen. Si recordamos al profeta Juan, a Juan el Bautista, cuando él le preguntaron si él era el Mesías, ¿cuál fue su respuesta? ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Cómo él se definió a sí mismo? ¿Lo recuerdan? Él dijo que él era una voz que clamaba en el desierto: enderezad
las sendas del Señor. Juan entendió que su propósito era preparar el camino para aquel que habría de venir. Ahora es importante, porque mientras reflexionaba en este versículo, pensaba en una palabra que llegó a mi cabeza, y era el legado. El legado. Nosotros comúnmente o frecuentemente, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado, nos preguntamos cómo las personas nos van a recordar cuando ya no estemos en la tierra. ¿Qué es lo que van a decir de mí cuando ya no esté? ¿Cómo me van a recordar? De hecho, históricamente hay civilizaciones que creían y se enfocaban en inmortalizarse. Habían civilizaciones como la egipcia, que esa creencia, esa obsesión con la vida después de la muerte, los llevaba a practicar tales cosas como la momificación. Si hay algo que hoy en día conocemos de la civilización egipcia, era precisamente su creencia sobre la muerte. Por eso ellos se enfocaban tanto en preparar el cuerpo del que moría para esa vida próxima. A un grado tal que construían pirámides y hacían rituales funerarios complejos e inmensos con esa mentalidad. Tenemos otras civilizaciones como en Mesopotamia, donde los grandes reyes se enfocaban en dejar obras terrenales para ser recordados. Y si no era a través de las obras terrenales, entonces era a través de la ciencia, del conocimiento. De hecho, los grandes nombres que hoy recordamos de la historia es precisamente por alguna hazaña, por algún descubrimiento o por alguna obra que hayan dejado. Es por esto. Pero tenemos otra civilización como la Grecia, la antigua Grecia. En la antigua Grecia se creía que la mejor manera de inmortalizarse era a través de la filosofía, entiéndase, a través del conocimiento, o era a través de la guerra. Si tú querías ser recordado, tenías que ser o un gran filósofo o un gran guerrero. Y la esperanza era que si tú eras un gran filósofo o un gran guerrero, entonces en alguna historia te sea recordado. Ahí tenemos el ejemplo de la Ilíada, que habla sobre Aquiles, que habla sobre Héctor, y precisamente se les recuerda porque eran grandes guerreros. Ahora, les hago una pregunta. ¿Es malo que el creyente quiera dejar un legado? ¿Es malo? No, no es malo. No es malo. La gran pregunta es, ¿el legado que usted quiere dejar, que yo quiero dejar, es un legado puramente terrenal o es un legado conforme al propósito de Dios? Ahí es donde está el asunto. Ahí es donde está la gran interrogante. Yo quiero dejar un legado terrenal que me recuerden por lo que yo hice, por lo que yo tuve, por mis riquezas, o un legado espiritual donde se me recuerde por cómo yo impacté espiritualmente la vida de las personas a mi alrededor. Y de hecho ese es el título del mensaje. Un legado conforme al propósito de Dios. Un legado conforme al propósito de Dios. Ahora, cuando hablamos de legado, hay un sinnúmero de personajes bíblicos que nos llegan a la cabeza. Están Abraham, Moisés, está Josué, está José.
Sin embargo, hay una historia en particular que quisiera que me acompañen a leer, que para mí nos brindan las pautas sobre cómo se establece un legado conforme al propósito de Dios. Si me acompañan al libro de Nehemías, en el capítulo 1, vamos a ver algunas pautas sobre cómo nosotros podemos dejar un legado conforme al propósito de Dios. En Nehemías capítulo 1. Y para los fines del mensaje, vamos a definir la palabra legado como la cantidad de personas que puedan acercarse más a Dios a través de tener un contacto conmigo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta para dejar un legado es que debemos identificar cuál es la situación de nuestros hermanos. Si vemos el capítulo 1 de Nehemías, versículos del 1 al 3, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quiesiú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Fíjense qué interesante. ¿Qué nosotros sabemos sobre Nehemías? ¿Cuál era la profesión de Nehemías? Nehemías era el copero del rey. Ahora, en una posición así, normalmente una persona no piensa en dejar un legado. En una posición como copero del rey, normalmente una persona no está deseando dejar un legado, porque sus condiciones son limitadas, sus posibilidades son limitadas. Y ojo, que aún sirviendo directamente al rey, las posibilidades que un copero tenía de dejar un legado eran muy limitadas. Sin embargo, si se fijan, cuando viene Hanani, donde Nehemías, él le hace una pregunta genuina, con una preocupación genuina. Él le pregunta: mira, ¿cómo están mis hermanos, los que escaparon de la cautividad y que están allá en Jerusalén? ¿Y qué le dice Hanani? Oh, esa gente está en una playa, pasándola bien. ¿Fue eso que les dijo? No. Le dice: mira, están en gran mal y gran afrenta. Están en gran mal y en gran afrenta. Ahora fíjese cómo Nehemías, a partir de una pregunta genuina, de un interés genuino en la condición de sus hermanos, conoce una problemática. ¿Cree usted que Nehemías hizo esa pregunta porque él quería ir a Jerusalén a restaurar los muros de la ciudad? ¿Cree usted que esa era la intención de Nehemías con esa pregunta? Nehemías no conocía la condición de Jerusalén. Nehemías, desde su posición, desde su trabajo, tenía una visión limitada. Él ni siquiera se imaginaba lo que estaba aconteciendo en Jerusalén. Y no es hasta que viene Hanani que le dice: mira, la cosa está muy mala en Jerusalén, que entonces él lo comprende. Pero fíjense, Hanani no llegó y le dijo: oye, muchacho, allá la cosa está mal. Nehemías tuvo que hacer una pregunta. Lo primero que nosotros como creyentes tenemos que
tener para poder empezar a construir un legado conforme al propósito de Dios es un interés genuino en nuestros hermanos. Es un interés genuino en las personas que nos rodean. ¿Cómo yo puedo aportar, cómo yo puedo ayudar a una persona si yo no conozco su necesidad? ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido ayudar a una persona de la cual yo no conozco su necesidad? No. Yo puedo creer ayudarle, pero ¿no le ha pasado que una persona cree que lo está ayudando y en verdad lo está desayudando? ¿No le ha pasado eso a usted? A mí sí. ¿Y la persona tiene mala intención? Probablemente no. Pero no conoce mi necesidad. No conoce mi necesidad. Cuando yo como creyente quiero construir un legado conforme al propósito de Dios, yo debo entender cuál es la necesidad de mi congregación. Yo debo entender cuál es la necesidad de mis hermanos. Yo debo entender cuál es la necesidad de las personas que me rodean. Vamos a ver. ¿Cuál es la necesidad actual de nuestra congregación? Lo voy a poner más sencillo. ¿En qué estamos trabajando ahora mismo en la congregación? Estamos trabajando en varias cosas. Por un lado se ponen los paneles, por otro lado tenemos el piso en visión, pero también estamos trabajando con los bancos. También estamos trabajando con los bancos. Pero si yo no veo la necesidad en mi congregación, ¿cómo yo ayudo? Ahora, cuando usted llegue y se sienta en su banco, que usted mire el piso, usted puede ver la necesidad a simple vista. ¿Se ve la necesidad a simple vista? Sí, se ve. Cuando usted llega, que se sienta en un banco y ve que el de adelante está medio feo, ¿se ve la necesidad a simple vista? Se ve. Cuando usted llega y se sienta y escucha que el pastor está predicando y lo escucha por aquí, pero también por allá y también por allá, ¿se siente la necesidad? Se siente. Se siente. Ahora, construir un legado no solamente conlleva entender la necesidad, conlleva actuar cuando usted ve la necesidad. Conlleva actuar. Es muy fácil decir, no, sí, yo sé, yo voy a orar para que el Señor provea obreros a la mies. Oh, qué bonito, qué bonito. Le hago esta pregunta. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que orasen para que Dios envíe obreros a la mies, ¿no los envió a predicar también? ¿Y los discípulos no fueron a predicar? Entonces, ¿es solamente orar lo que yo tengo que hacer? ¿O también tengo que actuar? Tengo que actuar. Tengo que actuar. La fe sin obras es muerta en sí misma. Es muerta en sí misma. Ahora, ¿cómo yo puedo identificar la necesidad? ¿Cómo yo puedo ver la necesidad de mi hermano? Porque hay otra realidad. Hay necesidades que no se ven a simple vista. Con las que se ven a simple vista es fácil. Usted nada más tiene que tener un chin de razón, un poquito de criterio. Ahí es fácil. Pero cuando la necesidad no se ve a simple vista, entonces hay que hacer algo que no a todos les gusta. Y es hablar con su hermano. Preguntarle a su hermano, mi hermano, mira, ¿cómo tú estás? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Está todo bien? ¿Tu trabajo está bien? Mis hermanos, nosotros hemos perdido como sociedad la capacidad
de mostrar interés en las personas. Nosotros como sociedad hemos perdido la capacidad de mostrar interés genuino en las personas. Porque ya cuando nosotros mostramos un poco de interés, la realidad es que nuestra intención es otra. Mi hermano, pero tú tienes unos zapatos rotos, vamos a venderte uno que yo tengo allí nuevo. Mi hermano, ¿tú crees que si tu hermano tuviese para no andar con los zapatos rotos, andase así? ¿Tú crees que si él tuviese para comprarte los zapatos a ti, él andase con los zapatos rotos? No, no. Pero la realidad es que ahora cuando nosotros aparentamos mostrar interés es porque tenemos otra intención. Y esa segunda intención normalmente es en beneficio personal. Ahora, ¿cuál es el beneficio que Nehemías percibía preguntando por el estado de sus hermanos? Ninguno. Ninguno. Y ahí es donde se muestra ese amor sin fingimiento del que tanto la palabra nos habla. Cuando yo sin ninguna intención muestro interés en la condición de mi hermano. Cuando yo sin ninguna intención muestro interés en lo que está sucediendo en la vida de mi hermano. Y ese es el primer paso. Ese es el primer paso para yo construir un legado conforme al propósito de Dios. Segundo paso, versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Fíjense qué interesante. Luego de que Nehemías conoce la condición de sus hermanos, lo primero que él hace, ¿qué es? Ir donde el rey de presentado. Mira, rey, voy para Jerusalén ahora a reconstruir el muro. ¿Eso fue lo que él hizo? No. Dice que él presentó su oración delante de Dios. Él presentó la obra que él iba a hacer delante de Dios. Ahora, ¿qué está pasando con nosotros? Nosotros hemos perdido el amor por la oración. Nosotros hemos perdido el amor por la oración.
Ya para nosotros es más fácil empezar a actuar y luego cuando estamos complicados, entonces queremos incluir a Dios en el plan. Y es importante porque incluso a veces nosotros creemos que si estamos haciendo algo para el Señor, entonces no tenemos que orar por eso. Porque decimos, no, pero eso es para el Señor. Si es para el Señor, Él lo va a bendecir, ¿verdad? ¿Verdad? Déjame decirte, mi hermano, que aunque sea para el Señor, es más, aún más, si es para el Señor, hay que presentarlo en oración. Aún más, si es para el Señor que lo voy a hacer, tengo que presentarlo en oración. Y fíjese, cuando yo estoy construyendo un legado conforme al propósito de Dios, Dios lo va a bendecir. Dios lo va a prosperar cuando yo lo involucro, cuando yo lo incluyo en el plan. Mi hermano, absolutamente nada, aunque yo diga que es para el Señor, absolutamente nada que yo haga y que yo no involucre a Dios es bendecido por Él. Nada. Nada. Fíjese que Nehemías, cuando propone en su corazón hacer esta expedición para volver a Jerusalén y reedificar los muros, él le dice, Señor, según el versículo 11, pon ahora gracia delante de aquel hombre que es el rey. Nehemías ya sabía cómo él iba a actuar. Nehemías ya sabía lo que él iba a hacer. Él podía simplemente ir donde el rey, pero él necesitaba la aprobación de Dios. Mi hermano, Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado la manera. Sea lo que sea que usted quiera emprender, llévelo donde Dios. Y si va conforme al propósito de Dios, entonces Él lo va a bendecir. Él lo va a bendecir, pero llévelo donde Dios. No deje de hacerlo. No deje de hacerlo. Ahora miren qué importante. Miren qué importante lo que pasa en el capítulo 2. Nehemías va donde el rey Artajerjes. Y Nehemías nunca había estado triste delante del rey. Y cuando el rey le ve entristecido, dice, Nehemías, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa contigo? Yo nunca te he visto así. Nehemías le dice, rey, ¿y cómo yo no voy a estar triste viendo las condiciones de la casa de mi padre, viendo las condiciones de mi pueblo y de mi gente? Y aquí es entonces cuando Nehemías, en buen dominicano, pide por su boca. Le dice, bueno, rey, si tú me permites yo ir, y si también tú me das cartas para que los reyes del camino me dejen pasar, y si también tú hablases con el guardia del bosque del rey para que me entregue madera, yo te lo agradecería. Y el rey cede. Sin embargo, en el versículo 11 del capítulo 2, vemos algo interesante que hace Nehemías. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Lo tercero
lo tercero que tenemos que hacer cuando estamos construyendo un legado conforme al propósito de Dios es buscar hermanos que apoyen el legado. Es buscar hermanos que apoyen el legado. ¿Van a ser muchos? No. ¿Cuántos iban con Nehemías? 1,000, 2,000. Unos pocos hombres. Esos pocos hombres eran los que aún sin saber lo que Nehemías iba a hacer, porque él aún no se lo había dicho, ya lo apoyaban. Ese tercer paso nos lleva a nosotros a pensar y a ver entre las personas que están a nuestro alrededor quiénes son los que están trabajando para la obra de Dios. ¿Quiénes son los que están trabajando constantemente con amor para la obra de Dios? Porque esos son los que van a apoyar el legado. Esos son los que van a apoyar el propósito de Dios. Esos son los que van a apoyar la obra de Dios. Mi hermano, no piense en el amigo suyo, que es más amigo de la presidente que de la Biblia, para apoyar el legado. Siento decírselo, pero ese no es. Ese no es. El que le va a apoyar con el legado conforme al propósito de Dios es el hermano que está contigo, que está ahí siempre contigo trabajando en la obra. Que cuando tú le dices, mi hermano, vamos a evangelizar, te dice, amén, vámonos. Mi hermano, vamos a orar, vamos. Mi hermano, vamos a trabajar para el templo, vamos. Ese es. Ese es. Ahí está. Ese es el que tú tienes que involucrar. Ese es el que te va a apoyar. Ese es el que te va a ayudar a construir ese legado, a llevar la palabra de Cristo, a restaurar nuestro templo. Ese es el que te va a ayudar. Y de hecho, si vemos el ejemplo del Señor Jesucristo, Él seleccionó a 12 hombres. 12 hombres que eran imperfectos, que eran distintos, pero que cada uno aportó su granito de arena en el legado. Seleccionó 12. ¿De cuántos eran las multitudes que seguían al Señor Jesús? No eran de miles de personas. ¿Cuántos fueron los que Él alimentó en el desierto? No fueron 5,000 hombres. Eran multitudes inmensas siguiendo al Señor, pero Él seleccionó a 12 hombres con los cuales construir su legado, con los cuales construir el legado de la palabra de Dios, con los cuales construir el legado del Evangelio. 12 hombres diferentes. De hecho, en Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 10, nos habla de que todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, que somos miembros distintos. En el capítulo 12, disculpen, pero que cada uno tiene su función. Cada uno de nosotros tiene su función seleccionada. Cada uno de nosotros tiene dones, tiene talentos para dar seguimiento al legado del Señor Jesucristo. Mi hermano, rodéate de las personas correctas. Rodéate de las personas que estén trabajando para la obra de Dios. Rodéate de las personas que estén dispuestas a hacer lo que tienen que hacer para que la obra de Dios siga avanzando.
que fue lo que hizo Nehemías, fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, ¿qué es lo tercero? Digo, lo cuarto. ¿Qué es lo cuarto que nosotros tenemos que hacer para construir ese legado conforme al propósito de Dios? Si me acompañan al capítulo 3 de Nehemías, versículos del 8 al 10, junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumai, y junto a él restauró a Atus, hijo de Asabnías. Cuando Nehemías empieza a repartir el trabajo, cada cual se enfoca en trabajar una parte del templo, de los muros, disculpen. Cada cual se enfoca en trabajar la parte de los muros que le corresponde. Lo cuarto que nosotros tenemos que hacer construyendo el legado es aprender a delegar y a trabajar lo que nos corresponde. Fíjense que en el versículo 12, se nos indica, disculpen, en el versículo 10, se nos indica que Jedaías restauró frente a su casa. Restauró frente a su casa. Y para mí eso es importante, porque nos habla de que el legado no es solamente algo que debemos construir en el templo. No es solamente algo que nosotros debemos hacer mientras estamos aquí en el templo. Ah, sí, claro, en el templo yo soy una persona espiritual, una persona que ama a los hermanos, una persona que saluda a los hermanos. No, es algo que también tenemos que hacer frente a nuestra casa. Y entiéndase con frente a su casa, a cualquier frente que usted tenga en su vida, en su trabajo, en la universidad, en su vecindario, en su hogar, en su familia, con sus amigos. En cada uno de esos lugares, en cada una de esas situaciones, yo tengo que trabajar el legado de Cristo. A mis amigos yo tengo que predicarle la palabra. En mi trabajo yo tengo que predicar la palabra. En la universidad tengo que predicar la palabra. En el colegio por igual. En el vecindario lo mismo, con mis vecinos. Donde sea, ese legado tengo que trabajarlo. No solamente en el templo. Aquí es fácil. Aquí es fácil. Es fácil hacerlo aquí. Ve ahí afuera. Ve ahí afuera. Donde están las personas que más lo necesitan. Y trabaja ese legado. Por quinto y último, en el capítulo 4, versículos 16 al 18, se nos muestra algo muy interesante. Capítulo 4, versículos 16 al 18. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra, y en la otra, ¿qué tenían? La espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Si recuerdan, cuando Nehemías empieza a edificar con el pueblo, aparecen 3 amigos de Nehemías, 3 muchachos que lo querían mucho, que eran Tobías, Sanbalat y Gesén el árabe.
Y esos 3 caballeros se dieron a la tarea de hacer todo lo posible para impedir que los muros sean restaurados. Y la amenaza llegó a un punto tal que Nehemías tuvo que decirle a los que construían: miren, ustedes van a trabajar con una mano y con la otra van a agarrar su espada. Imagínense eso. Cargando una carretilla tenía que ser entre 2 hombres. Pero estaban atentos, tenían la espada en la mano. El quinto paso para construir un legado conforme al propósito de Dios es no descuidar tu vida espiritual mientras trabajas. No descuides tu vida espiritual mientras trabajas en tu legado. Es muy fácil cuando estás ocupado descuidar tu vida espiritual. Es muy sencillo. Es fácil decir un día: bueno, yo no voy a leer porque es que yo estoy cansado hoy. Yo no voy a orar porque estoy cansado. Y ahí empieza el peligro. Un día. Ese día luego se convierte en una semana. Esa semana se convierte en un mes. Ese mes se convierte en un año. Y se pierde el hábito. Se pierde el hábito. Ahora, cuando aquí se nos habla de tener la espada ceñida mientras se trabaja, habla de no soltar mi espada. Hermano, no sueltes tu espada. No sueltes tu espada. No descuides tu vida espiritual. Si tú quieres construir un legado conforme al propósito de Dios, no puedes abandonar tu vida espiritual. No puedes descuidarla. No puedes. Imagínense qué hubiese pasado si Nehemías, estando tan ocupado con la obra, hubiese abandonado a Dios. ¿Qué habría sucedido? ¿Se hubiese restaurado Jerusalén? No. No hubiese sucedido. No se hubiese logrado. Mi hermano, si tú abandonas tu vida espiritual, la obra nunca se va a completar. El legado nunca se va a completar. Es lo más importante. Es lo más importante. Mientras más duro sea el trabajo, más fortalecido tienes que estar. Mientras más trabajes, más tienes que fortalecerte espiritualmente. Es una relación proporcional. Trabajas mucho, lee mucho, ora mucho, porque entonces llegarán más tentaciones, llegarán más problemas. Satanás intentará debilitar más tu fe. Y ahí es donde tienes que fortalecerte más con la palabra de Dios, con tu espada. Es ahí. Es ahí. Ahora, mi hermano, yo te pregunto, ¿cuál será tu legado? ¿Cuál es el legado que tú quieres dejar a las próximas generaciones que vengan detrás de ti? ¿Cuál es ese legado? ¿Será una herencia? ¿O será cientos y cientos de personas que pudieron acercarse a Dios por ti? ¿Cuál es tu legado? Y a ti que nos estás visitando en esta mañana, déjame decirte que también tienes la oportunidad de dejar un legado espiritual. También tienes la oportunidad, pero tienes que empezar por tomar una decisión por el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el legado que quieres dejar? ¿Legado terrenal o un legado conforme al propósito de Dios? Vamos a orar.